Sean bienvenidos, queridos participantes. Vamos a empezar nuestra contribución final, nuestra conferencia final, Viviendo con la Tierra, por Charles Eisenstein. Antes de introducir a Charles Eisenstein, me gustaría explicar la estructura que va a seguir esta sesión. Charles se encuentra ahora mismo en el noreste de los Estados Unidos de América. No pudo, lamentablemente, viajar, así como todos ustedes. Vamos a estructurar esta contribución de tal manera que Charles empezará con esta contribución. Después, a cierto punto, vamos a cerrar con esa parte y abriremos el espacio para las preguntas por parte de la audiencia, de ustedes. Por favor, usen el chat para poner sus preguntas, que me llegarán a mí y yo se las iré poniendo a Charles. Y a partir de estas preguntas, creará Charles la siguiente parte de la conferencia. Y esta es un nuevo intento de crear una conferencia interactiva a distancia. Y así es como vamos a proseguir. Va a durar más o menos 45 minutos antes de cerrar la conferencia. Me gustaría introducir y bienvenir a Charles. Bienvenido, Charles. Gracias por conectarte. Te encuentras en el noreste de Estados Unidos. Eres conocido en el movimiento de medio ambiente. Eres descrito como uno de los más influyentes pensadores. Eres autor. Te encuentras en tus estudios con la filosofía y matemáticas, en tus estudios en Yale, Universidad de Yale, y luego entraste profundamente en la cuestión de la ecología, del medio ambiente, de nuestra relación con la tierra y la naturaleza, pero también con la economía. Y has escrito distintos libros que han tenido una gran resonancia. Por ejemplo, tu último libro ha sido El clima en una nueva historia, o también otro trabajo famoso tuyo, Economía Sagrada. Como parte de la introducción, me gustaría preguntarte si pudieras empezar con la razón por la cual escogiste el título, La Tierra Viviente. Gracias, Johannes. Sí, creo que no soy el único, sé que no soy el único que piensa que la solución para nuestra crisis climática o nuestra crisis ecológica no es solo ser un poco más astuto y tratar la Tierra como un objeto de ingeniería o tratar la Tierra como una fuente de materiales brutos. Que incluso si agregamos a nuestros cálculos de costos y beneficios y agregamos el carbono, la secuestración del carbono o las emisiones, o tratamos de hacer mejores matemáticas en nuestros cálculos de ganancia y pérdida, incluso así, eso no va a ser suficiente. De hecho, estamos viendo evidencias de esto y algunas de las políticas que están siendo puestas en marcha, dadas las consideraciones del carbono, están haciendo más daño que ayudando. Por ejemplo, muchas fuentes de energía en Alemania y en otros países están convirtiéndose a la quema de madera, de madera que viene de Rumania y en el Báltico. Pero ese es el tipo de cosa que puede llegar a ocurrir cuando vemos la Tierra como una suerte de máquina. Así que la transición en la que nos encontramos va hasta la relación más profunda y fundamental del ser humano con la Tierra. La manera en que nos entendemos a nosotros mismos como seres en la Tierra. El modo en que respondemos a la pregunta, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es la finalidad de la humanidad? Una o dos generaciones atrás, la respuesta era obvia.
o parecía obvia. Estamos aquí para convertirnos en los maestros y señores de la creación. Estamos aquí para trascender todas las limitaciones naturales y vamos a imponer la inteligencia humana en un mundo que no tiene inteligencia, porque solamente hay protones, neutrones y electrones. Solamente hay estos bloques de construcción. Esta actitud de conquistar la naturaleza no era problemática en aquella época. Y si eras un joven en esos tiempos, la participación en ese proyecto de dominación, de conquista, te llenaría de ambición y de energía y de sentido. Porque nuestras vidas reciben sentido del mito más amplio. Y esto ha cambiado. Estamos haciendo una transición a un nuevo mito y estamos entendiendo que la Tierra está viva y que nuestro sentido es contribuir a la vida de la Tierra, ser sirvientes de la vida y de la belleza en la Tierra. Esto no es totalmente nuevo. Culturas indígenas alrededor del mundo por miles de años y hasta hoy tienen esta comprensión. Saben que los seres humanos no son los únicos seres aquí y que todo en el mundo es un ser y que el mundo mismo es un ser. El agua, el suelo, la tierra, todos los animales, todas las plantas, incluso el viento, el sol, las nubes, el mundo mismo. Todos son seres, están vivos, incluso son conscientes, son sagrados. También tenemos fortuna en nuestra propia tradición. Tenemos la suerte de tener gente visionarios que han traído el mensaje viniendo del pasado y del futuro, de que no estamos aquí en este mundo y que esta tierra está viva. Rudolf Steiner sería de todas maneras un ejemplo. Y el tipo de agricultura que fundó. Si uno mira sus principios fundamentales o básicos, es entender la tierra como un ser, el suelo como un ser, no solo como una mezcla de químicos. Las prácticas que surgen de esto, dado que se empieza entendiendo la tierra como un ser, contribuyen a la tierra en cuanto a ser. No empobrecen el suelo, sino que lo enriquecen. Este es un paso en la dirección en la que tenemos que ir si es que vamos a tener un futuro en el que la Tierra continúa estando viva. Nuestras historias humanas son muy poderosas. Nuestra palabra es muy poderosa. El modo en que juntamos los símbolos a la realidad es muy poderoso y cambia la realidad. Si tenemos una historia, una mitología que dice que la Tierra está muerta, y esta es la mitología de la modernidad, que dice que la Tierra está muerta. Si eso es lo que tenemos, entonces crearemos un mundo en esa imagen. Crearemos un mundo muerto. Mataremos el mundo. Y podemos ver ese futuro delante nuestro. Es un futuro perdón, es mañana aquí. El futuro, sí. Podemos ver esta posibilidad de un futuro muerto, que todo está cultivado en monocultura, crecer productos en suelos muertos. Podemos ver este futuro, en donde la naturaleza ha muerto y la humanidad continúa yendo adelante, persiste. Esto es lo que ocurre si continuamos
viendo el mundo como un mecanismo y negamos nuestra intuición de crecimiento, de que la Tierra no es un mecanismo, sino un organismo. Si aplicamos esto al cambio climático, eh, surgen aquí prioridades distintas. Aquí, en la visión normal es bajar el dióxido de carbono en la atmósfera. En la visión de la Tierra como algo viviente, entendemos que la salud de la Tierra, de los animales, de las plantas, de que cada animal, cada sistema en el mundo, entendemos que están todos correlacionados. Podemos cortar las emisiones a cero, pero si continuamos matando los órganos de un ser viviente, de un organismo, si continuamos matando los bosques, cortándolos, si continuamos infectando la tierra con insecticidas para combatir las pestes, si continuamos, si seguimos liberando tóxicos en el medio ambiente, si continuamos dañando los órganos del organismo, entonces el organismo morirá de falla de los órganos. Morirá muerte de los millones de cortes. Mucho de lo que se culpa de los gases, el efecto de gas invernadero, es de hecho hace aquí una analogía entre una enfermedad y una fiebre y la situación de la crisis climática. A veces digo, tengo más miedo del enfriamiento global que el calentamiento global. No porque tenga miedo de una era de hielo, sino porque cuando el movimiento ambiental pone todos sus huevos en la misma canasta y dice, tenemos que proteger los ecosistemas dado por el calentamiento global. Entonces, ¿qué pasa si el calentamiento global se resuelve? Pero si decimos que esta tierra preciosa está interconectada y viva y tiene una fisiología, cada lugar tiene que ser protegido. Y de hecho, sí, y bueno, quiero hablar de agricultura porque ¿cómo se ve la agricultura cuando hacemos la transición a esta nueva historia? En vez de extraer del suelo, se convierte en curar el suelo, enriquecer el suelo. Entender que la razón por la que, dado que no estamos separados de la tierra, aquello que le hacemos al suelo, en última instancia, nos regresa a nosotros. Hoy tenemos una agricultura industrial moderna que produce muchísimas calorías, muchísimos macronutrientes, muchas de las cosas que podemos medir. Y podemos decir que superficialmente este sistema es exitoso. Sin embargo, a un nivel más profundo, el empobrecimiento del suelo, de la tierra, el empobrecimiento de la biodiversidad de la tierra, la simplificación ecológica, esto, dado que no estamos separados, esto corresponde con un empobrecimiento de nuestra sociedad, de nuestras almas y de nuestros cuerpos. Y bueno, decimos, bueno, tal vez necesitamos este suplemento y aquel, y este entretenimiento y aquel, y esta medicación y aquella, para
para sopesar, para balancear esta pérdida. Pero nada va a compensar esta pérdida de relaciones con la vida, con el suelo, con el agua. Esto es lo que es la restauración, es regresar a estas relaciones. Muchas de las prácticas biodinámicas, de la agricultura biodinámica, son incomprensibles para la mente científica reduccionista que piensa en términos de ingredientes químicos, que piensa en términos de análisis, solamente tiene sentido si entiendes que estás relacionándote a un ser. Y tal vez digo una cosa más, antes de que vayamos a las preguntas. Toda esta cuestión empezó con la agricultura. Por toda esta cosa me refiero a la civilización, la tecnología, la industria, el patriarcado. Todo empezó con la agricultura. Tiene sentido, por lo tanto, que la trascendencia de esta historia también empiece con la agricultura. Quizás lo más importante que podemos hacer hoy, y esto es lo más interesante, porque durante mi infancia y la infancia de mi padre, el granjero era la profesión más baja. Era un insulto llamar a alguien un granjero. Todos estos sinónimos para granjero eran insultos. Y la meta de la gente que vivía en las zonas rurales era educarlos y llevarlos a la universidad, que se conviertan en ingenieros, astronautas, y dejar atrás la materialidad. Esta jerarquía social donde lo más bajo es con las manos en la tierra y el más alto es el que está totalmente disociado de la realidad, de la materialidad. Y ahora podemos ver que tanta gente, tantos jóvenes que quieren regresar a las tierras, a la tierra. Este cambio es profundo. Es un cambio que está trabajando hace miles de años. Es una nueva era, porque hay muchos jóvenes ahora que están tratando de volver a las tierras. Y ese propósito, o esa meta, que se ve afectado o se ve influenciado por un nuevo y un antiguo, una meta antigua y nueva. De ahí es donde viene el sentido. Si eres un joven y conectas con eso, ya sea con agricultura u otra cosa, pero si conectas con el sentido colectivo, sabrás por qué estás aquí. Sentirás que estoy haciendo lo que vine a decir. Me doy cuenta que esto es bastante abstracto, pero por favor, siéntanse libres de traerlo de regreso a la Tierra o seguir cualquier tipo de dirección. Estoy más que feliz de responder. Muchas gracias por esta presentación. Quisiera invitar y también estimular a la audiencia que realmente pongan preguntas a Charles para poder conectarlas en una conversación. Obviamente una pregunta que surge, sobre todo sobre el último punto que compartiste con nosotros, a saber que todo empezó con la agricultura, la civilización, y ahora hemos llegado a una especie de clímax o anticlímax, y que la clave está ahí donde empezó todo. Por supuesto, es un gran peso sobre los hombros del agricultor, podríamos decirlo así. Pero mi pregunta para ti sería, ¿cuál sería tu pregunta dorada, clave, para los agricultores que están mirando ahora
¿Cuál sería tu pregunta para ellos? Y también, por supuesto, a todos los jóvenes que están conectados con este tema. No sé si tengo una pregunta, pero quiero recordarles de algo que saben en su corazón que es verdadero, que su trabajo es importante, y muy significativo, porque tal vez a veces uno tiene una voz que tiene, wow, todos estos problemas en el mundo y estas grandes crisis, y yo aquí en mi pequeño jardín o en mi pequeña granja, ¿qué va a hacer? ¿Qué cambio va a hacer esto en el mundo? Pero a un nivel más profundo, no entiende que esto es importante. Y me gustaría decir que esta tierra ha sufrido muchísimo abuso. Y es casi, bueno, lo voy a decir. Voy a hablar como si la tierra realmente sea un ser. ¿Cómo se sentiría ella, la tierra, en su situación? Sufriendo tanto abuso, tanta ingratitud. Tal vez está lista para rendirse, pero cada vez que alguien la respeta, la nutre y la ve como sagrada, tal vez ella siente, tal vez sí soy amada, tal vez sí hay esperanza, tal vez no me rinda. Así que si la apariencia es que uno está haciendo algo muy pequeño, cada acto de servicio, cada servicio a esta tierra y a la vida de la tierra es una especie de rezo, de culto, que ayuda a la tierra a permanecer viva. Y uno está actuando desde una historia que dice que la tierra está viva. Si no, la agricultura biodinámica no tiene ningún sentido. Es ridículo. El sentido de que lo estás haciendo significa que estás en algún lugar viendo la tierra como estando viva. Eso no tiene sentido porque estaría cargando un... u- Así que sí, no tengo una pregunta para los agricultores, pero tengo mucha gratitud que continúan haciendo este trabajo. Incluso si nos encontramos en una sociedad que, que es, bueno, fantástica, o sea, fantasía, basada en la fantasía. Aquí tengo una pregunta por parte de la audiencia. Hay una pregunta que se refiere a cómo conectamos cómo podemos poner estas ideas en los lugares en donde grandes decisiones se están haciendo, como en la política. Una forma de hacerlo es tener conferencias como esta, en donde nos recordamos que no estamos locos y que creamos una energía fuerte. Ustedes conocen la frase en inglés, están predicando al coro, están predicándole al coro. Estas son gente que uno ya conoce y cree las cosas de las que estás hablando. Tienes que salir y hablar y predicar a los que no creen en las calles para convertirlos, ¿verdad? Bueno, pero es también importante predicarle al coro, porque se puede hacer muy bella música juntos. Y eso es atractivo para aquellos que se encuentran afuera, que, que tal vez no tienen el corazón ya tan metidos o comprometidos con, por ejemplo, la agricultura convencional. Que tal vez imaginémonos los que tienen deuda y están viendo su tierra empobrecerse, deprimida, y entristecidos que el suelo está muriendo y que el pozo que cavó el abuelo eh, se ha secado. Las conversaciones que tenemos, y me gustaría tener una reunión física, pero las conversaciones que nutrimos en eventos como este,
nos permiten luego hablar con la gente en el poder. Así cambiamos el clima cultural a través de estos eventos. Y alguna gente solamente van a tener sus manos en la tierra y van a cultivar cosas. Y otros van a contar la historia de esto, de estas personas que trabajan así. El primer paso no es ir hacia alguien en el poder y convencerles de que estaban equivocados y que tienen que cambiar las políticas. Incluso si uno hace esto, van a decirte, lo siento. Imagínense que le cambias le haces cambiar de opinión. Pero lo siento, solo soy una persona y aquí hay un sistema de subsidios en la Unión Europea y es difícil de cambiar y hay mercados financieros internacionales que castigan a los que pongan barreras para proteger la agricultura. Esto no puede ocurrir. Los que No estoy diciendo que lo político, las partes más elevadas de la sociedad en términos del poder, no sean importantes. Pero hay otras cosas que también son importantes. Nutrir conversaciones. Darles la experiencia a la gente de probar comidas que son locales y que tienen una vitalidad muy superior. Y todos los que comen alimentos biodinámicos y están en relación con el granjero van a ser más resistentes a la próxima regulación de la Unión Europea. Así que bueno, no hay un camino corto. No tengo un plan mágico que vaya a cambiar la política pública. Hay muchas preguntas que están llegando. Voy a simplemente ir leyéndolas. La gente joven se pregunta cómo pueden regresar a la tierra si la tierra está en las manos de algunos, de solo de algunos. Sí. Estoy más familiarizado con mi país, donde la edad promedio de un granjero es 67. Es decir, la mitad de ellos son incluso mayores. Y muchos de ellos se enfrentan a la pregunta de ¿qué voy a hacer con mis tierras? Todos mis hijos han ido a las ciudades. Hay muchísima tierra ahí fuera. Hay una gran organización en este país llamada... perdón, no recuerdo el nombre de la organización, pero ellos encuentran tierras que les pertenecen a organizaciones religiosas, a iglesias, que no están haciendo nada con ellas, y luego las negocian y las ponen a disposición de jóvenes agricultores. Así que hay mucha tierra ahí fuera. Se trata más bien de... Tal vez podría dar ejemplos prácticos de cómo encontrarlas, pero cuando tienes un deseo auténtico de encontrarla y te pones a hacerlo, entonces va a ocurrir, la tierra misma te va a llamar. Recuerda, la tierra es un ser viviente. Está en consonancia con tu afinación. Tal vez no te llega la tierra tal como te la imaginabas. Tal vez no llegas el título legal de la tierra. Pero la tierra no le importa si tienes un título legal o no. La tierra te va a dar un camino. Y tal vez trabajes en una parcela por un tiempo, o algo ocurra para que te quedes aquí más tiempo.
hay que hay muchas más preguntas. Aquí tengo una pregunta más y quiero usar esta pregunta y voy a usar esta pregunta como un puente para ir a la siguiente parte de la conferencia. Y esta pregunta se refiere a lo que hemos discutido en los días anteriores y sobre todo ayer durante nuestro panel. Ahí hablamos sobre el deseo de un cierto grupo de gente que quiere regresar a las tierras y salir de las ciudades, pero que esto, y también protestan en contra de la política y las crisis climáticas, pero que esto también es una cuestión de privilegio y que hay mucha gente en este mundo que están tratando de salir de las tierras por muchas razones e ir a las ciudades. Y tenemos historias que vienen de panelistas cuyos abuelos estaban tratando de ir a las ciudades para salir de las circunstancias pobres de las zonas rurales. Y quería preguntarte, junto a la idea de que tú hablas mandarín y que tienes una conexión con China, quería hacerte esta pregunta. A ver si tal vez tienes otra perspectiva. Bueno, sí, es bastante privilegiado querer regresar a la tierra, pero los pobres no pueden hacer esto, tienen que ir a las ciudades donde están las verdaderas oportunidades. Bueno, ¿es esto una ley del universo? Tenemos que preguntarnos, ¿por qué están las oportunidades económicas en las ciudades? ¿Y por qué están las zonas rurales empobrecidas? Y es que el sistema económico y el sistema de deudas está establecido de tal manera, a través del imperialismo y el colonialismo, que hacen que un sistema agrícola sea insostenible. No es que quieran que tengan algún deseo inherente de salir de las tierras para mejorarse, sino que están forzados a salir de las tierras. Y muchas veces incluso, de hecho, a la fuerza, literalmente. Tierras convertidas en donde hay procesos en los que las tierras comunales se vuelven propiedad privada. Hay programas de agricultura que está describiendo un proceso económico que lleva a que los agricultores propietarios de tierras vayan perdiendo eventualmente sus tierras, trágicamente. Si vamos a hablar de privilegio, hay que hablar del sistema que extrae la riqueza del tercer mundo y los trae al occidente. Este es el mismo sistema que hace que la agricultura tradicional es esta imposición económica que empobrece las áreas rurales. La propagación de la mentalidad que dice que la tierra es baja, que trabajar como agricultores es un retroceso, y entrar en el mundo de las abstracciones, de la mente, del dinero. Aquí es donde podemos ver qué tan profundo puede llegar este radicalismo. Tenemos que preguntarnos, tenemos que cuestionarnos todo. Radical significando aquí, obviamente, a la raíz. ¿Cuál era la otra pregunta? Ah, sí, tu conexión con China.
Muchas de las mismas fuerzas trabajan ahí. Cuando reemplazamos la agricultura tradicional con agricultura mecánica e industrial, no necesitamos tantos granjeros. Y esta migración fuera de las granjas ha estado ocurriendo en Occidente desde el siglo XVII y ciertos actos políticos que robaron las tierras. Está pasando en todo el mundo. Hay un interés sistémico en encontrar trabajadores, mano de obra barata. Así que la China hace 30 años eran 80% granjeros y ahora son 40 o 50%, que es todavía muchísimo. En Estados Unidos es como 1%. Tenemos que revertir esto. Para poder granjear bien la tierra, para tratar bien la tierra, necesitamos más atención. No lo podemos tratar como una capa industrial en donde aplicamos fórmulas y procesos estándar para producir outputs estándares. No, este modelo no entiende la vitalidad de la tierra. Cuando entiendes esto, se trata todo entonces de relaciones. Y estos procesos industriales no van a funcionar. Así que ser un buen agricultor y hacerlo con la conciencia de la tierra viviente, tiene que ser más local, tiene que ser más aplicado con manos en la tierra, tiene que ser más intensivo. En la mentalidad de la tecnología, más intensidad en el trabajo y la mano de obra es malo. El progreso humano significa en esta mentalidad menos trabajo, tener máquinas que lo hagan por nosotros. Esto también está cambiando. ¿Por qué tendríamos que pensar que la agricultura, el trabajo en la agricultura es malo? Bueno, en una granja de monoculturas puede ser muy tedioso, pero ¿qué pasa si estamos en una granja muy diversa, biodinámica? Mi hermano es agricultor, yo trabajo en una granja también. No es un trabajo tan horrendo y de un esfuerzo de tal medida como en la agricultura industrial. Vamos a incrementar este 1%. Vamos a regresar a un 10%, que era el número en 1950. O 20%, o incluso 50% de la población tal vez debería tener un jardín, por lo menos. ¿Es eso retrógrado? ¿Es retrógrado estar más con la tierra y con las plantas? No. La vida sería mejor. Así que parte de esto es, de hecho, revertir unas presuposiciones profundas. ¿Qué es el privilegio y qué no lo es? Se convierte en algo abstracto, pero voy a decir, nuestra noción de qué constituye el privilegio, en parte, codifica los valores mismos que fundamentan el privilegio. O sea, la vida de privilegio, cuando nos sentamos frente a la computadora y ordenamos y pedimos todo lo que necesitamos por internet y llega a tu casa y no tienes que hacer ningún trabajo, eso es privilegio. ¿Acaso eso es felicidad? ¿Es autenticidad? ¿Eso nos llena de alegría, acaso? No. Muchas gracias. Tenemos unos minutos más. Si puedo, creo que, a ver si te he entendido bien, tenemos los contadores de historias y tenemos los que están realizando la historia. Y los que están haciendo la historia, haciéndola, serían los granjeros tal vez, o los nuevos granjeros, los nuevos agricultores de esta era. Y eso está relacionado con una pregunta que
¿Cuáles son puntos esenciales en los que luego, en cuanto contador de la historia o el que la lleva a cabo, perdón, no sé si he entendido bien la pregunta. Contar una historia en donde los granjeros y los agricultores son importantes. Otra vez, creo que la cuestión del cambio climático puede ser parte de esto. Porque cuando realmente prestamos atención, incluso si solamente se trata de números de carbono, la única manera de sacar el carbono de la atmósfera, del dióxido de carbono, es a través de la agricultura regenerativa y para volver a ponerlo en el suelo, en la tierra. Así que desde el punto de vista reduccionista de carbono, esto es lo más importante que podríamos estar haciendo. Desde el punto de vista de la tierra como algo viviente, eso también es lo más importante que podríamos estar haciendo. O tal vez lo segundo. Lo más importante sería preservar ecosistemas existentes intactos, como las Amazonas, etcétera. Eso sería lo más importante, porque esos son los órganos que siguen siendo vitales, que siguen estando saludables. Y mientras sigan saludables, siempre hay esperanza. Pero también es igualmente importante restaurar el daño que hemos hecho. Así que si hablamos del dióxido de carbono, tal vez varios de ustedes saben cuánto y tan rápido, de acuerdo al Instituto Rodeo, que ha hecho investigación midiendo la secuestración del carbono, convertir la mitad de la producción. Si hiciéramos el buen tipo de agricultura, podríamos reducirlo a la mitad. La agricultura es realmente un acto de servicio para este mundo. Y hay algunos que pueden traernos a las conversaciones políticas, usar estos números. Creo que cuando hacemos eso, tenemos que reconocer que este cambio no viene de los números. Tenemos que hablarle aquello dentro a esa interioridad del ser humano, ya sean líderes políticos o en empresas o a los jóvenes que quieren ser granjeros y quieren servir la vida de alguna manera. Después, los números van a poder ayudar a aplacar a los escépticos, a los internos y los externos. Pero los números no son realmente lo que persuaden a las personas. La persuasión ocurre a un nivel más profundo. Creo que todos ya saben lo que estoy diciendo. Nada de lo que he dicho aquí es algo que ustedes no supieran. Creo que es muy bello lo que has dicho. Y esta nota final con la que conectamos ayer, esta vida, esta relación con lo otro, lo relacionamos a la respiración. Y también sería una nota final lo que dices, que estamos aquí para servir la vida. Eso por eso es importante que trajeras la agricultura como el principio de la civilización y ahora también como el principio del cambio que necesitamos.
Esas indicaciones importantísimas. Quiero agradecerte por tu contribución. Muchas gracias, Johannes. Es realmente el honor es mío. Y estás más que bienvenido a visitar el Goetheanum y venir a conocer a la gente aquí. Muchas gracias.